este video lo que vamos a ver es cómo hacemos para dibujar y para centrar todas estas figuras que tenemos, ¿sí? Ya vimos cómo acotar, lo que tenemos que ver ahora es cómo hacemos para meter todos estos dibujos en nuestra hoja. Bueno, lo primero que tenemos que saber es la división, que para eso se adjunta esta hoja, en la cual vemos las medidas que tiene, que si lo observamos bien, la división de la hoja corresponde con la mitad del rótulo, ¿sí? 87,5 milímetros, ¿sí? Nada más que en vez de dividirlo en 4 partes, lo estamos dividiendo en 3, una, 2 y la tercera. Ya el tema vamos a dar por sentado el tema de las pautas para ubicar los textos. Recuerden que siempre los textos van ubicados con pautas. Fíjense que si el tamaño que nos sugiere para dibujar, para escribir, es de 10 milímetros, es igual que el del segundo renglón del rótulo. Si queremos hacer letra de 7 milímetros de alto, deberemos hacer el mismo proceso que en el rótulo, el mismo proceso. Bien, entonces, analizando la lámina, vamos a concentrarnos en cómo hacer para centrar una figura en alguno de los cuadrantes. Por ejemplo, si yo vamos a analizar esta figura de acá. Bueno, no borremos todo, vamos a empezar de vuelta. Ahí está. Entonces, si tenemos esa figura, para que nos quede bien centrada dentro del cuadrante, podremos hacer dos maneras al menos. Una de esas maneras puede ser, si yo tengo la medida de esta altura y de este ancho, yo puedo encontrar la mitad. ¿Cómo encuentro la mitad? Bueno, vamos a ver que si nosotros habíamos visto, remarco esto, que era 103 milímetros de alto, o sea, 10,3 centímetros de alto mide esto, ¿sí? Y vamos a hacerlo acá. Y de ancho dijimos que mide 87,5. Si yo divido 87,5 por 2, me va a dar que la mitad está por acá más o menos, que es 43,75. Y por el contrario, si yo divido 103, que es esta altura de acá, dividido 2, nos va a dar más 51,5, ¿sí? Quiere decir 5,15 centímetros, me va a dar algo por acá más o menos, ¿sí? Con eso lo que estoy haciendo por ahora es solamente encontrar el centro de este cuadrante, ¿sí? Otra manera de encontrar el centro del cuadrante puede ser esta. Yo tengo, vamos a llamarlo el método de las diagonales, desde acá hasta acá 1 y desde acá hasta acá 1, y eso me determina el centro de ese cuadrante. Ahora bien, todo esto que yo estoy dibujando y trazando debería ser una línea que ni siquiera se vea casi, porque a mí no me importa que se vea la línea dibujada así, ¿sí? Imagínense cómo quedará el dibujo si yo empiezo a dibujar todo con trazos fuertes, ¿no? No se entendería nada. Lo que a mí me importa es conseguir este punto central, ¿sí? Una vez que conseguí ese punto central, que no hay que marcarlo tampoco, yo lo que puedo hacer es empezar a entender cuánto mide en general mi figura y considerarlo como un gran rectángulo. ¿A qué me refiero? Si yo miro mi figura, estoy viendo que mide, por ejemplo, si considero como toda esta figura un gran rectángulo que tiene unos recortes así, puedo entender que la figura está midiendo 25 más 15, o sea, 40, y y de alto tiene la sumatoria de todas esas medidas, que si ustedes hacen la cuenta les va a dar 80. Entonces, uno puede interpretar que tengo un gran rectángulo de 40, ¿sí? Por 80. Entonces, voy a borrar la figura del fondo para que se entienda lo que quiero decir. Vendría a ser como que tengo que centrar este rectángulo en mi cuadrante. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, si yo conseguí el punto del medio de ese cuadrante, lo que voy a tener que tratar de hacer ahora es este rectangulito que yo acabo de dibujar, tratar de centrarlo en ese dibujo. ¿Cómo hago para centrarlo? Bueno, yo sé que vamos a sacarlo de acá para poder entenderlo mejor. Yo sé que ese rectangulito mide 80 por 40. Si yo lo dividiría en mitades, quiere decir que de altura tiene 40 hasta la mitad, ¿sí? Y de ancho tiene 20.
Con eso lo que estoy haciendo es conseguir el punto del medio también de ese rectángulo. Entonces, si a partir de este punto del medio yo sé que subo, dijimos 40 para arriba, 40 para abajo y 20 para este lado y 20 para el otro, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es que si a partir de este punto yo subo 40, ¿sí? Todo esto suavecito con lápiz, en realidad es midiéndolo con la escuadra, ¿no? Vamos a simularlo. Voy con estos, supongamos que agarramos la escuadra, entonces vamos a subir todo junto en lo posible, siempre y cuando tengamos el tablero, cuando lo tengamos. Entonces voy a medir desde acá hasta acá 40 y voy a marcar, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Supongamos que es ahí, no importa la medida acá que estoy poniendo. Y vamos a hacer lo mismo para abajo. Marco 40 para abajo, ¿sí? No estoy midiendo los números, no estoy mirando los números de las cuadras, solamente lo estoy haciendo a modo gráfico. Y luego lo mismo voy a hacer con la paralela. Dijimos que era 20 para izquierda y 20 para la derecha. Entonces, si es 20 para cada lado, hago 20 para acá, 20 para acá, ¿sí? Y lo que me va a restar es hacer esto, digamos. Voy a trazar, voy a estirar la línea de más para que se vea que se van a unir. Trazo esta horizontal, bajo la paralela, hago lo mismo en este punto, trazo la otra horizontal, lo estoy haciendo más largo a propósito, ¿no? Luego, debería ir con la escuadra, ¿sí? Debería ir con la escuadra, ponerme a partir del punto que dibujé, a partir de este punto que era el que yo marqué, voy a trazar desde acá hasta acá, y lo mismo va a pasar, voy a correr la escuadra para acá, siempre levantándola conviene, así no ensuciamos la hoja, y me va a quedar por ahí el rectángulo. Ahora, ¿qué pasa? Ese rectángulo no es mi figura realmente, porque mi figura no era un rectángulo. Obviamente hay que borrarle todo lo que nos sobra, ¿no? Si le borramos todo lo que nos sobra, viene a ser más o menos algo así. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que es mi figura tiene una especie de recortes, pero puedo analizar lo siguiente, que si yo ya lo tengo dibujado, van a ver que, bueno, el total de la línea lo dibuja, esto lo dibuja, después baja 5, ¿ven? Es decir, a partir de esa generalidad, yo puedo ir haciendo todos los recortes que tenga, bajo 5 para acá, me meto para ahí, voy haciendo todo esto y una vez que lo arme bien, voy a lograr formar esta figura. Por eso, este dibujo que yo hago al principio debería ser extremadamente suavecito, ¿sí? A nivel que ni se vea, ¿sí? Cosa que cuando yo lo vea de lejos después, no vea ni siquiera estas líneas de acá, ¿sí? Estas líneas yo no debería verlas, y tampoco me refiero a la de la diagonal para encontrar el centro, y tampoco deberían ver las marcas de mi figura general. Lo mismo podemos hacer con estas dos figuras. Podemos considerar, si queremos, ¿sí? No lo dibujamos, pero podemos considerar como que esto también son dos cuadrantes al igual que arriba. ¿Qué me refiero? A que si prolongamos esta línea más o menos hacia abajo, yo tengo dos cuadrantes en el cual tengo que encontrar el centro, ¿sí? Tengo que encontrar el centro para poder dibujar. Acá, ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? La figura, ¿sí? Podemos considerarlo como este rectangulito. Borro la imagen para que se vea. Ven que podemos considerarlo como que es ese rectángulo en la generalidad, nada más que tiene una serie de recortes. Entonces, si tengo eso, a ver, van a ver que cuando yo hago las diagonales para encontrar el centro, no coincide. A ver, ¿por qué no coincide? Porque yo estoy considerando que cada uno de cada una de estas acotaciones que yo hice, ¿sí? Cada una de las que hice son 5 milímetros. Entonces, si tengo 5, otros 5, otros 5, otros 5 y otros 5, si hago la sumatoria de todo esto más todo esto, mi figura no es solo esto, sino que pasa a convertirse en este rectángulo, ¿no? La figura que yo voy a tener que centrar, ¿sí? Porque fíjense que si yo centraba este rectangulito, todo me iba a quedar mucho más abajo y después no me iban a entrar las acotaciones acá abajo. Entonces eso hay que planificarlo, eso es la diagramación de la hoja para poder centrar bien las figuras. Entonces, una vez que yo ya sé cuánto va a medir la generalidad de todo, hago lo mismo que dijimos, en donde van a ver que
si nosotros hacemos las diagonales, por ejemplo, recuerden que las diagonales ni se deben ver, vamos a encontrar que el centro está ahí y si yo había hecho todo el rectángulo de la generalidad de mi forma, van a ver que más o menos yo acá está hecho a ojo, pero más o menos nos va a estar dando que la figura es por ahí, está centrada con respecto a todo el cuadrante. Lo mismo se considerará con esto. Tratemos de, para esta ocasión, que quede alineadas las dos figuras para que se vean bien. Eso es una explicación sobre lo que responde a cómo armar la lámina y cómo centrar las figuras y cómo diagramarlo bien.